Estoy aquí, tú sabes. Amigos, continuamos con ustedes en nuestro programa de hoy, un programa muy especial, muy significativo. Estoy recibiendo unos testimonios a través de mensajes de texto que se los agradezco a todos por las palabras que están diciendo, muchos felicitando a Omar. Se une a nuestro panel nuestro doctor Jorge Yarot Padre. Muy buenos días. Muy buenos días y saludos a todo el mundo. Y es bien impresionante oír todos esos testimonios y todo, y estar aquí al lado de los expertos aquí hablando de esto, porque hay que saber que aunque yo esté en el ambiente de quiropráctica, pues es como un lenguaje universal, y ese lenguaje universal es expresar salud a la población y orientar a esa población de lo correcto, de lo que está ocurriendo en este tiempo y que va a continuar y va a prevalecer sobre todo lo que nos enseñan en lo que llaman el mainstream, de que no es así, y esta parte queremos ayudar a que y felicitar aquí que esté temprano aquí haciendo esto. Y de hecho estaba hablando con tu hijo precisamente, el doctor Jorge Yarot Jr., el jueves pasado que estuvo aquí con nosotros, precisamente de lo importante que era visitarlos a ustedes al quiropráctico como medida de salud preventiva. La gente suele ir cuando pues están trancados y no pueden, vete al quiropráctico, pues llegan allí todos para que tú me des la pastillita milagrosa al moverme. Y estaba haciendo hincapié en lo importante que es ir preventivamente, continuamente, para mantener esa máquina de nuestro cuerpo en una función correcta continua. Claro. Que es lo mismo que estamos hablando aquí, pues con la dieta, con el quiropráctico, o sea, con la espiritualidad. Lo que yo siempre he dicho y repito y repetiré mientras esté aquí, es un todo, somos un todo, y si no ponemos todos los ingredientes dentro de eso que compone nuestra persona, en algo vamos a fallar. Debemos llevarlo todo al unísono. Doctor Chacón. Déjame terminarte. Vale. Las ilustraciones de ese acto de Jesús, nada más de curar a este enfermo, a este ciego de nacimiento. Bueno, no estaba enfermo, estaba ciego. Pero era un impostor, ¿sabes? Lo acusaron de impostor. Lo acusaron de impostor, la ciencia médica le hizo todos los exámenes, cuestionaron a los padres, por todas esas etapas pasaron, pues fueron las etapas que nosotros pasamos justamente cuando, en toda la historia. Pero ¿y cuál fue la contestación de los padres? Sí, bueno. Si era ciego y ahora ve, yo no sé si a es él. impostor, por leerlo. Pregúntenle a él qué es lo que tú estás haciendo con Omar. Pregúntenle a él. Sí. Él sabrá. Pero bueno, hay una parte, la parte de los tres, fíjate que son tres etapas. La etapa de la curación envuelve la combinación de los elementos de la naturaleza y la palabra y naturaleza. Y luego la fe del enfermo. El tipo tuvo que caminar toda la ciudad y meterse por donde él no estaba acostumbrado a caminar. O sea, que para un ciego no es fácil caminar por un lugar donde él no conoce. Tiene probabilidades de caerse, de tropezar, claro, de que le den un golpe, o no llegar a donde de que alguien va, se lo lleve enredado, cualquier cosa de esas, porque está caminando en terreno desconocido. Pero él llegó hasta allí, se lavó y vino viendo. Y esa es la importancia que tiene, es que él desarrolló una fe a toda prueba, porque para un enfermo, un ciego, caminar esa distancia, pues tenía que tener la seguridad de que iba a tener resultados, y los obtuvo. O sea que no es fácil. A veces uno le dice a la gente, mira, a mí viene mucha gente y me pregunta, ¿qué tengo que hacer para curarme de tal cosa? Y yo le digo, pues mira, esto y esto. Generalmente yo no paso de 3 cosas, porque para no complicárselo, no ponérselo muy difícil, pues se lo simplifico. Mira, esto y esto. Y yo veo pues que las personas se quedan así como que, ¿y qué tomo? No tienes que tomar nada, al contrario, tienes que dejar de tomar todo lo que estás tomando. Entonces eso le vuela a la mente, porque ellos, o sea, entonces tengo que ponerme a explicar, y para eso fue que se hizo el canal, y para eso es que se hacen los seminarios. Este mismo seminario que empiezo esta semana,
al cual yo invito a todos los que nos estén viendo, médicos y profesionales de la salud, que lo tomen, porque es un seminario donde se va a la práctica directa de unos conceptos. Pues en este seminario voy a estar hablando justamente de eso, pero ya ilustrativamente y a la misma vez con todo el respaldo científico que nos da el backup de todo lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Y en el caso específico de este muchacho ciego, el caso es que recobró la visión, y al ver, vio tanto espiritual como físicamente. O sea, fueron dos elementos de la vista que se abrieron, fueron la parte física y la parte espiritual, porque de ahí en adelante él se fue detrás de Jesús y no hizo nada que caminar y ver todos los demás milagros que Jesús hacía. Fortaleció su fe a un extremo que la Biblia no da cuenta, pero Josefo dice, el historiador Josefo dice que estuvo con Jesús todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora bien, hay otro elemento, otra curación de Jesús que también es una curación donde la fe de la persona se ve a toda prueba, se pone a prueba. Y es la de la mujer que tenía el flujo de sangre. Esa mujer que viene, que había sido proscrita, esa mujer no podía salir a la comunidad, no podía tener contacto con la gente, porque las mujeres, mientras estaban con la menstruación o con flujo de sangre, no podían ni participar de las actividades de la familia, ni de la iglesia, ni de la sinagoga, ni de ningún lugar. O sea, estaba presa en su casa. Estaba condenada. Condenada ahí a eso. Y como tenía el flujo constante, pues imagínate, no podía casarse, no podía tener un novio, etcétera. Así que esa mujer, dicen los historiadores, que había gastado todo. Había gastado todo lo que tenía en los médicos. Lo que tenía en los médicos. Oye, en aquel tiempo, estamos hablando de muchos siglos atrás. Muchos siglos atrás. Había gastado todo lo que tenía en los médicos y no había encontrado curación. Ahí tenemos un elemento bien importante. Número 2, no podía salir de su casa. Ella se disfrazó, se tapó y salió y dice: yo voy a llegar donde ese maestro que cura, porque yo sé que si yo tan siquiera toco el vestido de él, yo me voy a curar, porque había hasta la sombra de Jesús y de los apóstoles, la gente tocaba la sombra y se sanaba. Y ella dice: yo voy a tocar el vestido. Y arrancó y se metió entre la multitud y llegó allí donde estaba Jesús, que estaba rodeado de gente que lo empujaban y lo alaban. Y entonces llega esa mujer allí y toca el vestido de Jesús. O sea, para hacer eso había que tener una fe brutal. Era una mujer que estaba destruida emocionalmente porque el flujo de sangre había venido como resultado de una violación. Alguien había sido violada y la violación fue una violación brutal, de la cual quedó sangrando para siempre. Tocó el vestido de Jesús y ella sintió que el flujo de sangre, que todo aquello que ella sentía, desapareció. Pero Jesús también sintió la diferencia. Jesús se dio cuenta de que alguien la había tocado. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: ¿está loco? Si a todo el mundo lo está empujando, ¿verdad? Lo está alando para allá y tirándolo para acá. Y le pregunta: ¿quién me tocó? Si está apretujado ahí con toda la gente. Pero él preguntó: ¿quién me tocó? Porque había sentido un toque muy particular y muy especial, que era el toque de la fe de esa mujer que se allegó a él. O sea, esos son los elementos bien importantes que nosotros tenemos que ver en los distintos tipos de curaciones, y hay más, porque cada una de las curaciones que se registran en los evangelios, cada una de esas curaciones tiene un elemento distinto, un elemento específico de todo lo que es el proceso curativo de los enfermos. Esta mujer se sanó física y se sanó espiritualmente también. Ella se libró de la carga que tenía, de ese daño que le habían hecho, pero se libró también de todo el peso. Oye, cuando Jesús preguntó: ¿quién me tocó?, yo supongo que ella tiene que haberse orinado encima, como decimos. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de que Jesús descubre que alguien lo toca con una intención particular, es como
como si ella hubiera estado robándose la curación. Dijo, virtud, O sea, virtud salió de mí. Virtud salió de mí. O sea, ella se la robó, se robó la curación. Se la robó. Ella la buscó, la tocó y se la llevó. Por la fe. Y entonces, pero él se sintió halagado de ver tanta fe. Él sintió que la mujer estaba en la dirección correcta. Y ya él sabía, o sea, él conocía todo. Pues ese tipo de curación del aspecto mental y del aspecto físico es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en el Instituto Bioético. Tenemos que tratar a las personas no solamente en la parte física, sino que también tenemos que buscar la causa de la causa, como siempre yo he dicho. Y muchas veces la causa original es un elemento, es un trauma emocional que luego fue causando una enfermedad física. Y la enfermedad física se manifestó físicamente, pero hasta que tú no trates la parte mental, la parte física no se va a recuperar tampoco. Exacto. Y es por eso que hay algunos pacientes que van y hacen esto y van al quiropráctico, vienen donde nosotros, van allá al otro lado y siguen. Y tú los ves que siguen buscando porque no encontraron la curación, porque solamente se trató la parte física, no se trató la parte emocional, en la cual hay un trauma, una causa que ha causado a su vez otra causa que a su vez causó un elemento físico, una enfermedad física que hay que tratarla también, pero que hasta que tú no vayas al principio, al elemento básico, esa mancha está en el cerebro, esa mancha que está en el cerebro hay que eliminarla para que entonces el hígado o el páncreas o los riñones o la cadera o la pierna o las rodillas recuperen. Y en estos casos, cada uno de los órganos. Entonces, vamos a ver en el seminario que estamos presentando, por primera vez yo voy a presentar los aspectos emocionales y los físicos. Y vamos a ver un listado, por ejemplo, de condiciones que tienen una conexión con una enfermedad. Por ejemplo, o un síntoma de una rodilla, de una pierna, de una vértebra, del cuello, de un oído, de un ojo, de un seno, que tienen una conexión también física espiritual. Por ejemplo, ya hemos hablado aquí muchísimas veces de que, por ejemplo, muchas veces una condición de un seno de una mujer puede tener una base, y eso está ya comprobado científicamente, por ejemplo, de un abandono, de un sufrimiento por algún trauma porque algo en su se vida. le fue. Sí, se le fue el marido, trauma. por ejemplo, el caso, se le fue el marido, la dejó, y al poco tiempo del marido haberla dejado o haber tenido esa dificultad de un divorcio, entonces le sale un tumor en el seno. Y entonces tú tienes que ver si es el seno izquierdo, si es el seno derecho, para saber exactamente cuál fue el trauma que vino detrás de eso. Y todo esto, yo estoy haciéndolo así a grandes rasgos, ¿verdad? Para que la gente tenga una idea de cómo es que se maneja esto. Pero todo esto tiene una base que cuando vemos en las escrituras, por ejemplo, en los Salmos, David, que parece que tenía un conocimiento profundo de la fisiología humana, tiene en los Salmos, por ejemplo, tú vas a encontrar la conexión que hay entre los órganos del cuerpo y las distintas enfermedades. Entonces, David te da una receta para cada dolencia. Y te dice, si es el ojo derecho, tiene un tratamiento, si es el ojo izquierdo, tiene el otro tratamiento. Y aquí está la base. Y eso, mucha gente que lee en la Biblia no se dan cuenta que eso está ahí. Y que está clasificado y ordenado por órganos, por enfermedades, por problemas y por situaciones. Pero, por ejemplo, cuando Hammer el alemán hace su exposición, que era un médico, un oncólogo, y hace su exposición y descubre que hay una relación entre la parte mental, la parte física y la parte emocional, y hace su exposición de la nueva medicina germánica. No sabe
que mucho antes que él, ya en la Biblia estaba todo eso detallado, mucho más minucioso que lo que él lo pudo demostrar con los brain scan y con los CT scan. Doctor, tenemos que pausar aquí un momento, que el señor director me pide una pausa, pero quiero recordarle a todos los amigos que cuando nosotros hablamos del concepto de salud incluye muchas cosas. Hoy a las 6 de la tarde en Auto Resuelve es martes de mantenimiento. Malas costumbres que afectan la vida de tu auto, la salud de tu auto. Eso lo trabajamos aquí en Auto Resuelve con Hugo a las 6 de la tarde en vivo, que se traduce: si su auto está funcionando bien, usted no va a tener el estrés, usted va a estar más tranquilo, va a tener tiempo y dinero para dedicárselo a cosas positivas, no estar metido en el taller arreglando el carro porque no atendimos la salud de nuestro automóvil a tiempo. Regresamos con ustedes en breve.